Ya, listo, ahora estamos grabando. Entonces, les decía, ¿no? Que tenemos que tener los instrumentos y parámetros. Y vamos a entrar en esto más específicamente en la tercera clase. Pero una de las cosas más problemáticas en el sentido de ser conflictiva en la mente de los maestros es el uso o no de las pruebas y exámenes, ¿no? Porque muchas veces la gente se va hacia demasiado a un lado que solo usa pruebas, exámenes, y esto es como si fuera, y las transforma en una calificación, y esta es la verdad, o sea, es qué sabe el alumno cuando en realidad una nota o una calificación no necesariamente significa aprendizaje, ¿no? Es una fotografía del momento. Y hay otro lado de gentes que piensa que los exámenes son puramente, que son perversos, que les ponen mucha presión a los estudiantes y que no se deberían utilizar pruebas y exámenes. Yo defiendo algo en el medio, ¿no? Pues yo pienso algo que nuestra vida es hecha de momentos de presión, momentos de ansiedad y todo esto. Entonces, el entorno escolar y el entorno académico también debe de funcionar como este ensayo para la vida. Entonces, hacer un examen o una prueba no es para nada malo. El problema está con qué hacemos con los resultados arrojados por estos exámenes. ¿Qué hacemos con lo que tenemos resultados de las pruebas? Si es puramente calificación para controlar o para manipular o para ser pues maléficos, malignos, lo que sea con los estudiantes, pues esto a lo mejor tenemos que repensar nuestra labor académica. Pero de otras formas, si utilizamos la prueba y el examen como un elemento más para agregar evidencias al aprendizaje estudiantil, pues adelante, ¿no? Entonces ya vamos a trabajar un poquito más de esto en la tercera clase. Bueno, entonces les comentaba que además de los exámenes, que es por lo general, cuando pensamos en instrumentos de evaluación, la primera cosa que se nos viene a la cabeza son los exámenes. También hay trabajos, también hay portafolios, también hay los conciertos para la música, ¿no? Es importante para nosotros esto. Hay la observación. Entramos en un problema con la observación. ¿Quiénes trabajan con niños pequeños de preescolar o algo así? Utilizan mucho la observación, ¿no? Es uno de los principales elementos legales. El problema está, y en las otras clases también, o sea, entre más grandes también utilizamos la observación. Sin embargo, el problema de la observación en los sistemas formales de educación es que muchas veces los apuntes de una observación no son válidos a los ojos del sistema educativo, muchas veces. Es decir, mire, los apuntes que hago, el reporte, el informe que hago del estudiante muchas veces no es válido porque no genera algo objetivo, porque la observación sí tiene algo de subjetivo, aunque podamos poner parámetros muy objetivos. Entonces, por lo general, la observación no es utilizada en la educación superior y yo defiendo que sí debería de ser porque es como conocemos mejor la esencia de nuestros alumnos y podemos estar más conectados individualmente, ¿no? Ya en algún momento les voy a compartir un ejemplo de evaluación que es la que hago en mis materias de lenguaje musical para que ustedes vean cómo la observación es muy importante para construir todo mi juicio, ¿no? También se puede utilizar, y es muy utilizada, esto en contextos gringos principalmente se utiliza mucho, escalas y rúbricas, ¿no? Algunas veces también se utilizan objetivos, indicadores, yo trabajo bastante con objetivos. Incluso es una cosa muy grande en la literatura académica gringa, es el desarrollo de escalas de medición, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de validación que tienes que tener un muestreo de una población de estudiantes de música X
y no pueden haber muchas discrepancias, tiene que ser más o menos homogéneo los resultados para que este instrumento, esta escala sea válida. Entonces hay muchos trabajos con esto que tratan de validar y dejar esta escala como siendo factible para utilizarla, ¿no? En mi tesis de doctorado hago una revisión así de algunos, pero hay muchos, muchos trabajos. Si a ustedes les gusta este tema, pues adelante. También podemos utilizar como parámetros para la evaluación, además de objetivos, indicadores, habilidades, competencias, y algunos también ponen actitudes, ¿no? No solo lo que sabe hacer y cómo lo hace, más bien con qué actitud hace esto. En la formación de maestros de música, en muchos lugares se utiliza mucho esta evaluación de las actitudes porque más allá de repasar el contenido, las habilidades, hacer la clase, es cómo el maestro se porta, ¿no? Cómo el estudiante para ser maestro se muestra a la clase. También se usan muchos estándares, guidelines, ¿no? Especialmente para evaluaciones así más masivas, más abrangentes, más amplias de más gentes. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a la National Association for Music Education de los Estados Unidos, la NAFME, ellos tienen guidelines para varias cosas, ¿no? Lo interesante de los guidelines, que es diferente lo interesante de los estándares, que es diferente de los indicadores, por ejemplo, es que los indicadores son muy prácticos, ¿no? Sabe cantar o sabe tocar una escala diatónica en el rango de una octava. Esto es un indicador que puedes ponerlo, puedes hacer una escala Likert como desde 1 a 5, ¿no? 1 siendo no hace y 5 lo hace bien. Los estándares más bien trabajan con ideas más generales que van a llegar al maestro de una forma más libre. En lugar de canta una escala mayor diatónica en un rango de una octava, los estándares van a decir, consigue cantar o se desarrolla en la música tonal, en 5 tonalidades distintas, ¿no? Son más abiertos para que el maestro pueda decidir y elegir. Bueno, yo estoy detallando demasiado los instrumentos, que esta es otra clase, pero bueno, esta es la idea. Aquí yo traigo esta imagen, no sé si ya la han visto. Es una imagen, a ver si yo puse para ampliarla. Que es una caricatura que hoy ya viró meme, ya no es caricatura, es meme. Entonces, el maestro dice, ¿no? Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Subid a este árbol. Entonces, tenemos diferentes habilidades y tiene que ver con la respuesta, muchas respuestas que ustedes dijeron antes, que es, ¿cuál es el contexto? Obviamente que el mono y quizá el pájaro van a conseguir subir, pero ¿y todos los otros? ¿Cómo van a pasar? Y en esto entramos en la idea de que también tenemos que tener en mente si estamos evaluando el proceso, el producto o el tercer elemento que les comenté, la praxis. Vamos a llegar a esto en la segunda clase. Bueno, después de hacer la medición, de recopiladas las evidencias, tenemos que hacer un juicio, emitir un juicio, tal cual. Este juicio es lo que va a definir las estrategias que vamos a hacer para después de la evaluación. Entonces, este juicio puede tener diferentes direcciones. La más tradicional y la que más se utiliza es lo que llamo de heteroevaluación, ¿no? De un lado hacia el otro. Y este lado hacia el otro, por general, es del maestro hacia el alumno, ¿no? Nunca o casi nunca es del alumno hacia el maestro. Hay excepciones, ahora ya se está pensando más en la evaluación del docente, pero por lo general cuando decimos heteroevaluación es siempre del maestro hacia el alumno. Y
ahí genera un poquito de los juegos de poder que tiene el maestro sobre el alumno, ¿no? La coevaluación es cuando los pares se evalúan mutuamente, o sea, los compañeros, los alumnos se evalúan y emiten ahí un juicio sobre esto. Y la autoevaluación, el nombre es autoexplicativo, ¿no? Cuando el alumno se autoevalúa. Yo, en mis evaluaciones de lenguaje musical, utilizo mucho la autoevaluación y la heteroevaluación de manera formal. De manera informal, yo trato de hacer la coevaluación, pero no logré todavía incorporar en mi práctica la coevaluación. Pero de manera informal, yo, por ejemplo, les paso una tarea para que hagan, que armonicen una melodía de solfeo, ¿no? Para poder acompañarse mientras cantan. Y ahí les pido para que sus compañeros analicen y retroalimenten estas armonizaciones creadas. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? O que estudien una melodía, un solfeo en conjunto, o que saquen una música en conjunto, porque en este momento hay esta interacción. Paréntesis, ahí yo entro en la idea del socio interaccionismo de Vygotsky, que es lo que basa muchas de mis acciones educativas. Cierro paréntesis, porque ahí los mismos alumnos consiguen muchas veces hablar en idiomas, en palabras, en lenguaje que nosotros no tenemos acceso a ellos. Ellos saben explicar para sí mismos muchas veces. Entonces yo dejo muy libre para que hagan sus comentarios porque ellos explican muchas veces de manera que nosotros no hemos podido pensar en explicarles o demostrarles o enseñarles cómo, ¿no? Entonces, para mí la coevaluación es muy importante y el reto está en validarla como mecanismo formal. La autoevaluación ya está un poquito más validada en este aspecto. Yo siempre digo que lo mejor es no utilizar una sola dirección, sino tratar de juntar las tres, ¿no? Las tres maneras. Como yo como maestro veo al alumno es una, como el alumno se ve a sí mismo es otra, y como sus compañeros le ven a sí mismo, al alumno. Entonces son tres visiones, porque ahí tienes más elementos, siempre más elementos. Es como cuando cocinamos, ¿no? Tenemos nuestra respuesta, no sabe tan rico. Tenemos la respuesta de la mamá, que es siempre más sincera, ¿no? Que puede ser, oh, está horrible esto. Y tenemos la respuesta de los amigos, sí, sabe bien, ¿no? Entonces, entre más respuestas tengamos, más mecanismos vamos a tener para poder hacer algo con la regulación que viene después. Al tercer momento, después que hicimos el juicio, hemos medido, emitimos un juicio, ahora tenemos los resultados. ¿Qué hacemos con esos resultados? Por lo general, los resultados sirven para rendir cuentas. Rendir cuentas para los estudiantes, rendir cuentas para la familia, rendir cuentas para la institución. Pero este rendir cuentas es una interpretación capitalista bancaria, ¿no? Entonces, sí hay esta necesidad del sistema y, bueno, tenemos que rendir cuentas en algún momento de alguna cosa, no estoy en contra de esto. El problema está en únicamente manifestar esta rendición de cuentas, ser la evaluación, ser para esto y a través de calificaciones, que es la segunda cosa, ¿no? Bueno, la tercera. Y también muchas veces utilizamos para tener el control sobre la turma, sobre el grupo. Por ejemplo, mira, ustedes no fueron bien en esta evaluación. Entonces, si ustedes no estudian más, su calificación va a ser pésima. O, como suele ocurrir en algunas carreras, yo escucho mucho esto de las carreras de ingeniería, por ejemplo, que los maestros exigen que los alumnos les regale botellas de vino, botellas de cerveza, regalitos así por lo general, que hagan tareas para ellos, en lugar de cambio para tener una mejor calificación. Esto es un control y este es feo. Esto no está correcto, este es feo, es antiético y no es la función de la evaluación, no es la función de la educación. Bueno,
también con los resultados, también podemos crear índices, ¿no? Entonces, como comenté, tenemos la prueba PISA, que es la prueba que la OCDE hace en todo el sistema escolar del mundo. Aquí en Brasil tenemos este ENADE, que es para la educación superior. Tenemos el ENEM, que es para la enseñanza media, así antes de ingresar a la universidad. En algunos lugares se dice secundaria, en México no, en México se dice preparatoria, pero bueno, cada lugar tiene un nombre. Entonces, estos índices muchas veces no van a reflejar directamente en el estudiante, pero van a reflejar en la institución, en los planes de programa y programas y en el sistema como un todo. También por otro lado, bueno, ahí tenemos el control, lo que genera injusticia social, ¿no? Estos tres mecanismos, pero lo más importante que tenemos que hacer con la evaluación, con los resultados de la medición después del juicio, es hacer un proceso de retroalimentación, como ya he platicado antes, ¿no? Esta retroalimentación puede ser a través de mecanismos de regulación, ¿no? Por ejemplo, cómo, y esta regulación puede ser autorregulación, ¿no? Cómo trabajar con el estudiante para que él pueda autoevaluarse y autorregularse en la práctica de su instrumento, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el estudiante una perspectiva más de praxis, de que no vamos a pensar ni en el proceso ni en el producto, pero que el estudiante pueda escucharse, pueda verse, pueda evaluarse, medirse y pueda modificarse solito, ¿no? Esto es muy, muy difícil, pero sería una práctica más inteligente porque no necesitaría siempre de la retroalimentación del maestro. No, figuritas nada más. Sacar aquí la ventanita. Si pensamos en la evaluación desde la investigación, que ya sabemos sobre el tema, ¿no? Y ahí no es específico de la música, es de manera general. No pasó. Y además, ¿cuáles prácticas hacemos en nuestras realidades, no? Entonces, ¿qué sabemos desde la investigación? La primera cosa es que la inteligencia es diversa y abarca diferentes áreas del saber y de la vida humana. La siguiente semana voy a apuntar aquí, quizá algunos de ustedes ya hayan visto, es un video de un señor llamado Ken Robinson. De hecho, él ha fallecido pasado, no fue de COVID, fue de otra cosa. Es un video muy interesante que fue impartido en estas pláticas TEDx, no sé si han visto algunas de estas, y su charla tiene el título, Las escuelas matan la creatividad. Ese es el título de la charla. Es un video, pues, excelente porque dice muchas cosas, y bueno, que ya habíamos pensado y todo eso, pero una de las cosas que él dice es que la inteligencia es múltiple, ¿no? Es múltiple y es diversa, no se puede medir una cosa. Entonces, esta idea de la inteligencia, del coeficiente intelectual, ya cayó, ¿no? Ya no existe más. Parte de esto tiene que ver con el trabajo de este señor de las inteligencias múltiples, Howard Gardner. Yo tengo algunas críticas a su inteligencia, he estudiado su teoría en la maestría, pero algunas cosas no me gustan, pero creo que el logro más grande de Gardner fue abrir la mente de las personas para decir que inteligencia no significa coeficiente intelectual, que no es puras matemáticas y lingüística, ¿no? Que hay más cosas involucradas ahí. Incluso para la definición de inteligencia musical es muy superficial, o sea, nosotros que estamos en el campo sabemos que va más allá de lo que pone el señor Gardner en su teoría, pero bueno. ¿Qué se sabe? Que evaluar no es calificar, no es la misma cosa llevar a cabo un proceso de evaluación que un proceso de calificación. La calificación, el proceso se termina en el momento que hay una nota, que hay un dictamen, que hay algo. Y ya no,
pues puede estigmatizar al alumno, puede perjudicarlo de alguna manera. Pues el proceso de evaluación es un proceso que, hago hincapié, es para la mejora educativa. Si no hay mejora educativa, no hay proceso de evaluación. Otra cosa que ya sabemos desde la investigación, y bueno, todas estas cosas ustedes van a ver en el artículo que les compartí, que he escrito, pero también está en mi tesis si quieren, y hay muchos otros libros que las referencias les puedo pasar. El tercer punto es que la co- y la autoevaluación son igual de eficaces a recopilar evidencias. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Muchas veces algunos tienen algunas críticas de que, bueno, no voy a utilizar la autoevaluación porque los alumnos van a otorgarse notas altas, se van a calificar con buenas notas y todo. Ahí hay dos problemas. El primero, no estás poniendo la responsabilidad para el alumno, y en el proceso, en la visión educativa que ya estamos en el siglo XXI, ya debemos de pensar que el alumno ya tiene que hacerse responsable por su proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que trabajar siempre la autonomía. Y la autonomía también pasa por el proceso de autoevaluación para la autorregulación que hemos comentado. Entonces, si van a ver los estudios que hacen mediciones así muy específicas, muy estadísticas de si lo que se autoevalúan los estudiantes y lo que los maestros o los jueces evalúan a los estudiantes, ustedes van a ver que no hay diferencias significativas estadísticas, ¿no? Los estudiantes son muy conscientes de sus capacidades, ¿no? Entonces, además, es cómo construir este mecanismo de autoevaluación. Cuando yo hago mis autoevaluaciones con mis estudiantes de lenguaje, yo no les pido que se califiquen. Yo les pido que agarren los contenidos, las habilidades, las competencias, los saberes musicales que hemos trabajado durante el periodo que yo llamo de módulo, y verifiquen cómo están ellos en en estos elementos, ¿no? Y ellos en realidad hacen un excelente trabajo. Ok, hay uno u otro que hacen algo así muy chafita, muy simple, que no, de verdad no mira hacia adentro, pero es un trabajo de acostumbrarse a mirar, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver su propio desarrollo. No, empiezan a no depender de mis comentarios para validar su crecimiento. Y ya en un segundo momento, pues la coevaluación entra también ahí porque sus propios compañeros ahí lo hacen. Esto de la coevaluación también está muy acorde con las teorías que tenemos más actuales sobre el aprendizaje informal. Una de las teorías más organizadas es la teoría de Lucy Green sobre el aprendizaje informal de los músicos. Bueno, se basa en los músicos populares, pero es aprendizaje informal. Entonces, es interesante que en el aprendizaje informal, aunque siempre haya uno que sepa más que otro, o uno que sabe más que el otro, um, no hay tanto un proceso jerárquico como el de maestro y alumno. Hay una cosa más horizontal. Entonces, otros tipos de aprendizajes fluyen ahí y son muy similares a lo que se propone con la coevaluación. Bueno, el cuarto punto de que se sabe desde la investigación es que la evaluación es un motorcito, es un engranaje que promueve cambios en la estructura del sistema educativo. Y bueno, sabemos que promueve para una sociedad más justa y que se respete las diversidades en todos los sentidos, ¿no? Me encanta la bandera de Bolivia por lo que representa, ¿no? Por las diversidades. Pero muchas veces la evaluación es utilizada como un fin. Les ejemplifico. Mira, ustedes tienen que saber esto porque esto va a salir en la evaluación, va a ser cobrado en la evaluación, en la prueba por lo general. Entonces la evaluación es el fin, pero tenemos que cambiar este paradigma de no ser el fin, sino el motor para que se pueda generar mecanismos de retroalimentación de la
práctica docente y para que se pueda generar mecanismos de retroalimentación del mismo aprendizaje del estudiante, para que él aprenda a aprender, para que él sea una persona autónoma, ¿no? Finalmente, siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando se termina la carrera, cuando se termina todo el currículum, pues el estudiante pues tiene a sí mismo, ¿no? Puede tomar clases privadas, claro, pero no deberíamos de pensar que la formación está finalizada, está concretada ya cuando tiene el título. No, la cosa debe de continuar. Y la evaluación, o cómo vemos y empleamos la evaluación, tiene mucho que ver con esto. La quinta cosa, lo que hago hincapié es evaluar sirve para mejorar el aprendizaje, la enseñanza, el currículo y las instituciones, ¿no? Y la evaluación real toma en cuenta todo el proceso. No, una evaluación no real toma en cuenta nada más la prueba, el examen, el concierto, no toma en cuenta todo el proceso. Pero esto se sabe desde la investigación, pero ¿qué prácticas tenemos en nuestras realidades? Que por lo general, estoy generalizando siempre, ¿eh? Hay prácticas y hay prácticas, pero en general únicamente usamos la evaluación como mecanismo de medición y para ellos usamos pruebas y conciertos. Esto en música, ¿no? Las notas, las calificaciones reflejan totalmente el aprendizaje y si uno saca notas bajas es su culpa porque no ha estudiado suficiente. El juicio del maestro es el único válido, pues el maestro es quien detiene el conocimiento, ¿no? Los resultados cuantitativos y con base en productos de la evaluación son usados para la distribución de presupuestos y de estímulos económicos. Esto es muy acorde con la parte de la evaluación de las instituciones. Entonces, si sacas un mal resultado, una mala calificación, una mala nota, pues te vamos a cortar el presupuesto, ¿no? También en las prácticas del sistema educativo y sus mecanismos de evaluación crean una agenda para los currículums. Eso sabemos. Estoy haciendo una investigación, ya la concluí, de hecho estoy haciendo los artículos de esto. Es que estoy analizando las preguntas que se hace en este examen que les comenté de Brasil, el ENADE, que es de las licenciaturas en música, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes y de hecho la evaluación del ENADE mejoró con el paso de los años, a lo largo de los años ha mejorado mucho, pero por lo general y hasta por la deficiencia de la manera como es impartida o llevada a cabo la prueba, el conocimiento musical todavía está muy vinculado al conocimiento de la partitura, ¿no? Porque la prueba es puramente escrita, no hay parte auditiva. Entonces, el conocimiento que está medido ahí, el conocimiento teórico puramente, y sabemos que esto no refleja saber musical o saber música. Es una partecita y la partitura es un registro nada más, ¿no? Entonces, pues ahí van las cosas. Y también la práctica que vemos es que el examen y los estándares establecidos son los mismos para todos, independientemente de sus puntos de partida y orígenes. Esto pasa con todos. En este mismo examen del ENADE, ustedes saben que Brasil es gigante y la persona que está en el Amazonas hace la misma prueba que el estudiante que está en el sureste, en São Paulo o en el sur de Brasil, son más desarrollados, son estados más desarrollados, ¿no? Entonces, es como si todos tuviesen la misma oportunidad, todos tuviesen las mismas condiciones y, bueno, ahí está la cosa. Si no hay comentarios, sigo, me interrumpan, por favor. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la evaluación en música, ¿no? Comprender, el primer reto es que la evaluación es un problema cuando tenemos que formalizarla, lo que había discutido antes. Al mismo tiempo, en el que incorporamos los mecanismos informales en los contextos formales. Por ejemplo,
Incorporar mecanismos de observación en los conciertos, en los concursos, en los recitales. Ese es un retazo, porque los concursos por lo general, la gente que dictamina concursos y conciertos cuando es el caso, por lo general no son personas con formación educativa y pedagógica, son personas puramente músicos, ¿no? Y la formación pedagógica por lo menos te da una mirada un poquito más abierta de la cosa. Ok, en un concurso tenemos que evaluar productos, pero más allá de esto, tenemos que ver lo que está por detrás. Por eso es un reto, porque no es fácil, ¿no? También es un reto salir del mecanismo de control y buscar un camino más formativo, ¿no? O sea, ahí pongo el ejemplo del repertorio. El niño que ustedes escucharon tocando el cello, si ustedes no conocen, él está ejecutando una música del método Suzuki y lo está haciendo con no solo el cancionero, el libreto, el libro de Suzuki, sino está haciendo con toda la metodología y la filosofía por detrás, ¿no? Suzuki es un método que, para los que no conocen, es que yo no sé quiénes son de educación, de iniciación y todo esto, pero los que no conocen, Suzuki es un método que trabaja con la idea de que la música es aprendida como la lengua, ¿no? Entonces, uno debería aprender primero a tocar para después aprender a leer, ¿no? Tocar y hablar, que sería lo equivalente a hablar, para después aprender a leer. Lo que pasa es que mucha gente, y ahí tiene que tener el apoyo de la madre, del padre, de la familia, bla, 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 y por ahí va. Lo que pasa es que mucha gente muchas veces no utiliza el método como debe de ser utilizado. Más bien utilizan el libro como un cancionero, como un libro de repertorio. Y sacan ahí otras metodologías, otras técnicas y por ahí va. Eso no era lo que quiso Suzuki, ¿no? Suzuki elaboró una cosa y la gente simplemente agarra su libro como cancionero y dice que hace Suzuki. Hay cositas que a mí no me llaman mucho la atención en Suzuki, pero una cosa, yo estoy de acuerdo con él. La música para mí es algo que tiene que pasar por hacer música, no saber leer una partitura primeramente. La partitura es un registro, ¿no? Muy importante, es un registro que tenemos que trabajarlo, pero más allá de saber qué es una negra, es saber cómo suena una música, ¿no? Para mí esto es más importante. Y ahí lo que pasa en estas dos visiones de Suzuki es que, y esto puedes trasladar al contexto de formación superior, de conservatorio, de donde quieras, el repertorio que está en Suzuki, tú puedes tomarlo desde una perspectiva. Tú puedes tomarlo desde la perspectiva, él está haciendo el Allegro. El Allegro es parte del libro 1. El libro 1 pues tiene estos retos por esto, por esto, por esto. Y entonces si el Allegro está en el libro 1, él ya está haciendo así. ¡Wow! Él está muy desarrollado en este performance que vimos. Ahora, agarré el repertorio, el Allegro que está en el libro. Lo tocó medio desafinado. Su arcada está mala. El repertorio se pone como una barrera, un barema. Hay en español mexicano esta, pero no sé si en español boliviano hay un baremo, un parámetro, pero no un parámetro para ver cómo está y de ahí tratar de mejorar el aprendizaje. Es un parámetro de sí o no, y este sí o no es definitivo, ¿no? Es casi como ¿cuál es la palabra que busco? Es una etiqueta que le va a acompañar por toda la vida. Entonces, el repertorio es muy interesante, pero no usarlo como mecanismo de control. No consigue tocar esta música, o no consigue cantar, no consigue ejecutar, pero sino, más bien buscar y ver, esta música lo está haciendo así. Mira, los retos que ha logrado, los logros que ha conquistado hasta llegar ahí. Entonces, son maneras de ver la misma cosa de modos distintos.
La tercera cosa, el tercer reto es buscar en nosotros mismos los mecanismos de creación y regulación como maestros, ¿no? Muchas veces, y esto digo porque veo muchos de mis compañeros de maestros de lenguaje o de armonía o lo que sea, se sientan en sus sillas ahí por detrás con el sombrero de yo tengo el conocimiento y pues no tratan de retarse, no tratan de mejorar porque tienen miedo de fallar, tienen miedo de que los estudiantes pues les vean algún, algún error, alguna cosa. Yo digo que vivimos en una sociedad que ya pasó este momento y entonces ser sincero es mejor de que te cachen después. Entonces es muy común que yo diga, mira, esto no sé, voy a buscar y después comparto contigo, ¿no? Entonces es una actitud muy, muy sincera para regularse. Incluso mejoramos nosotros. Y en este sentido tenemos que buscar nuestros propios retos, nuestras propias ideas para mejorar y no depender, es el cuarto punto ahí, de contextos ajenos para validarnos, ¿no? Yo estuve ayer o antier, estaba en un grupo de teoría musical en Facebook y alguien puso algo que mezclaba modalismo con tonalismo, ¿no? Utilizaba nomenclaturas del modalismo en un contexto tonal. Y yo hice un comentario, ¿no? Mira, está interesante como piensas, pero, y está interesante, hizo todo, el chico este hizo un esquema para tratar de dominantes secundarias y todo esto, estaba muy interesante cómo lo arregló, y ahí hice un comentario, ¿no? Quizá trata como siendo la tonalidad para que vaya, no trates de mezclar la parte del tonalismo porque son dos cosas distintas, son dos idiomas distintos. Los músicos jazzistas a lo mejor van a entender, pero otros músicos, la mayoría de los otros músicos no van a entender. Y ahí vino una tercera persona, que no era ni yo, ni el autor del post, y me dijo, mira, Berkeley se está reyendo de tu comentario. Yo, ¿qué tiene que ver Berkeley? O sea, ¿te estás validando por una institución? No, no necesitamos validarnos a través de alguien más. Tenemos que hacer nuestros propios retos, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto se ve para los estudiantes. Bueno, otros retos de ahí como maestros, ¿no? Validar e incorporar otras direcciones de la evaluación, haciendo uso de un número mayor de visiones posibles para la construcción de los juicios y para los usos de los resultados. Por ejemplo, jurados de concursos, ¿no? Cuando participamos como jurados de concursos, muchas veces es para que el fin, ya se terminó el concurso, ya no se utiliza más. Pero si aprovechamos este momento para ayudar a que el concursante pueda mejorar su práctica, mejor. No es algo como hacer la voz, no es esto, pero que de verdad podamos hacer retroalimentaciones, tener feedbacks de manera constructiva, no de manera tú no sirves. Para esto necesitamos entender, replantear la función de la evaluación, que es esto que trato de hacer en todos los seminarios y todas las pláticas que hablo sobre evaluación, que evaluación es un proceso que se torna así más cíclico y no se termina en un fin. Y nosotros tenemos que pensar en un cambio, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Tenemos el sistema educativo que está arribita de la pirámide. El sistema educativo dictamina cómo va a ser el currículum. El currículum va a decir cómo debe de ser la enseñanza y la enseñanza va a administrar el aprendizaje. Pero esto a lo mejor no está tan interesante porque ahí estamos formando gentes sin individualidades, sin personalidades y debemos de hacer el rotacionar esta pirámide totalmente lo contrario, donde el aprendizaje es la base, ¿no? Entonces tenemos que pensar que lo que queremos es el aprendizaje.
ya sea viendo el proceso, el producto o la autorregulación con la praxis, o los tres, ¿no? Pero que el estudiante aprenda. De querer que el estudiante aprenda, pues llegamos a los mecanismos de enseñanza. Pues los mecanismos de enseñanza, la didáctica, está a servicio del aprendizaje, no es al revés. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que escuche en mi campo maestros que dicen, ay, bueno, es que el estudiante no se acopló a mi manera de impartir clases o al método que utilizo. Pues entonces el problema está en el maestro, que es muy limitado de saber solo una manera de impartir clases, ¿no? Uh, hay retos, hay estudiantes que son retos, pero por lo general cuando escucho frases así, son maestros que no son maestros, no son educadores, están ahí impartiendo clases, pero no son educadores, no son maestros. Entonces tenemos que cambiar nuestra propia concepción de qué es impartir clases, qué es educar, qué es... Ah, perdón, esta es la hora de la misa aquí cerquita de la casa que estoy. Vivo cerca de la iglesia de Santa Cecilia, entonces la patrona de los músicos. Entonces suenan las campanas. Bueno, la enseñanza entonces debería apoyar la construcción del currículum, porque tiene mucho que ver. Y ahí está, entramos en un choque que vamos a tratar un poquito más en la segunda semana, que es qué nos pide el currículum y qué puede enseñar el maestro. Tenemos necesidades curriculares, pero estas necesidades curriculares por lo general son herencia de algún lugar, y esta herencia y este lugar que hemos visto por lo general son los conservatorios, ¿no? Yo he visto que actualmente ya se ha cambiado la pintura, ya pinta un poquito mejor en algunos lugares, pero todavía el modelo o el currículum de conservatorio, no voy a entrar en detalle sobre el modelo del conservatorio, sino el currículum del conservatorio es reproducido aún en lugares que no tienen la necesidad o la vocación para esto. Un ejemplo, estoy con una alumna de doctorado allá en México que está planteando, en México hay una zona llamada la Huasteca Potosina, que es una zona de bosque húmedo, montañas, muy bonita, muy bonita. Ella labora ahí en la capital y la capital tiene su conservatorio y trabaja bajo el modelo conservatorio. Pero los estudiantes que llegan a la universidad vienen del conservatorio de la ciudad y vienen de los conservatorios de otros estados. No llegan estudiantes de la Huasteca Potosina, ¿no? Que es un lugar rico culturalmente hablando. Inclusive hay músicas específicas de la Huasteca Potosina que son reconocidas por todo México y por muchos otros países, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta licenciatura en música en un lugar donde no hay tradición, una tradición conservatorial, y en donde no se da lugar a la música y a la cultura que se hace en este contexto, ¿no? Yo no estoy diciendo que es malo que se tenga contextos conservatoriales o no. De hecho, yo soy de la opinión que tenemos que proporcionar los conservatoriales y otros. El problema es que la gente, por lo general, cuando piensa en escuela de música, piensa en conservatorio, ¿no? Y no hay lo que se hace en estos contextos, y ahí se queda todo en la informalidad. Entonces, el currículum puede ser diseñado, y es lo que ella quiere hacer, basándose en los aprendizajes que se hacen en la Huasteca Potosina. Ella quiere hacer esta pirámide invertida. De los aprendizajes se diseña, se elaboran las maneras didácticas para la enseñanza y se diseña el currículum. Ella quiere hacer esta pirámide inversa y está muy interesante. Y bueno, ahí el sistema de evaluación tiene que estar acorde con todo esto. Este es un reto que tenemos. Bueno,
algunas posibilidades para la evaluación en música que nosotros podemos hacer un poquito de modo como que deseando que las cosas funcionen de la mejor manera, un poquito así bien. Entonces, la primera cosa es apoyar el reconocimiento de las diferencias culturales, ¿no? Y esto pautado en los principios de diversidad cultural, estableciendo espacios de comunicación y puentes de diálogo y para construir cotidianos más dignos a las personas. Bueno, la comunidad del basurero es otra historia. ¿Cómo hacemos esto, no? Que en los concursos, exámenes, etcétera, no se piden, legitimen y se legitimen solamente un tipo de repertorio, ¿no? Y que este repertorio sea visto de otra manera también. En mi universidad ahora tratamos de involucrar repertorio popular, no repertorio popular tal cual, más bien que el alumno elija su repertorio para tocar en algunas pruebas de admisión. Ahí también hay un poquito de discurso de que podemos desconstruir aparatos y mecanismos de subalternación reforzados por el modelo que se nos fue impuesto, ¿no? Por la parte de nuestra herencia europea. ¿Cómo lo hacemos? Luchando contra el demérito impuesto por la diferencia, al mismo tiempo que se visibilizan las violencias sufridas en muchos ambientes tóxico-musicales, en el que la evaluación es el mecanismo de poder, ¿no? Entonces, si estamos en un contexto muy tradicional y muy cerrado, pues la evaluación se torna este mecanismo de control y de troca y de poder que suele hacer daños a los estudiantes y a los músicos. Nunca me voy a olvidar una vez una compañera mía hacía la licenciatura para hacer en educación musical y su instrumento principal era el piano, ¿no? Entonces, al final de un semestre, de su primer semestre de clases, pues fue a hacer su examen, su concierto final, y una de las maestras le dijo, mira chica, con un lenguaje muy despectivo, no sé qué haces tú aquí, deberías de ir a la carrera de pedagogía, porque no tienes la capacidad para ser pianista. O sea, les destruyó el mundo, le destruyó el mundo con la manera como hizo la retroalimentación. Y de verdad que es que mi amiga, pues, tocaba bien, no tenía nada de malo, ¿no? Pero no era, y ni tenía la intención de ser una performer del piano, ¿no? De alto nivel de virtuosidad, pues. Pero esta era la visión que tenía esta maestra. Bueno, esta es una partecita que, a esta imagen, aquí, que tiene que ver con lo que vamos a hablar en la última semana, es que la igualdad no significa justicia, ¿no? Y no significa equidad y justicia social, ¿no? También. Entonces, dar lo mismo a todos no significa que todos van a ser beneficiados. Y eso tiene que ver mucho con la evaluación. Cobrar lo mismo de todas las personas no significa que vamos a tener justicia. Significa que estamos generando injusticias, ¿no? Bueno, este es un momento para discusión. Este es el panorama que vamos a platicar las 3 siguientes semanas. Algunos conceptos llave, algunas cosas bien típicas del debate de la evaluación y también ya vamos a agregar después ejercicios más prácticos. Mira, yo tengo una otra pantalla con mi carita. Me gustaría escucharles después de lo que hemos platicado aquí, escucharles si algo les resuena, si algo les quedó pensando, si están en desacuerdo con algo, porque también hay que entender que esta es mi visión de la evaluación y no necesariamente es la correcta.
¿no? Todos estamos en condición de estar en desacuerdo de algún punto, de todo lo que sea, incluso para generar debate y argumentación. Entonces, dejo aquí el micrófono abierto para que ustedes puedan manifestarse y pueden manifestar entre sí, no necesito mediar nada. Hola, Leonardo, ¿me escuchas? Sí, claro, Daniel. Leo. Leonardo es mi mamá enojada. Bueno, Leonardo, ya. Mira, Leonardo, ya que estamos hablando del proceso de evaluación, ¿no? Y es algo que quería discutir aquí con todos, ¿no? Yo tengo un maestro de composición y una vez fui a acompañar a una amiga a entrar a un conservatorio, ¿no? Y este maestro que para mí representaba un tipo contrapunto estricto, armonía, de lo más severo. Le pregunto, maestro, ¿y por qué todos esos estudiantes ingresaron al conservatorio? Y él me dijo, bueno, Daniel, yo en un minuto no puedo evaluar a una persona de cuál va a ser su experiencia de aprendizaje en la música. Y él los aceptaba a todos dentro del conservatorio, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proceso, es como la primera evaluación que uno tiene al llegar a una institución, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan todos? ¿Y qué pensamos todos cuando se somete a un niño a una evaluación para ser discriminado y entrar en una institución, ¿no? Sobre todo un niño que a lo mejor puede estar nervioso, a lo mejor no entona con un instrumento del piano, a lo mejor no entona con una armónica cuando le están haciendo la evaluación, pero de repente en su casa canta una pieza popular perfectamente entonada, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú o qué piensan todos de ese proceso de discriminaciones a niños para determinar quién es o no apto, ¿no? Si ni siquiera le estamos dando el acceso de tener una experiencia de aprendizaje dentro de la institución, ¿no? Y eso se ve mucho en los conservatorios, se ve aquí en el instituto donde yo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta candela aquí encendida para escuchar opiniones. Antes de meterme, me gustaría si alguien quiere opinar sobre esto. Quisiera decir algo, a lo mejor tiene que ver con eso y algunas otras cosas, y para mí más importante es, y sobre todo de un diplomado anterior, que algunas cosas te abren un nuevo diapasón, ¿no? Te hacen entender y que van habiendo cambios que se van generando en el sistema de educación que constantemente hay. Lo que pasa es que uno a veces tiene que ver, ¿no? Esos cambios, porque pasan y no lo visualizas si tú no quieres o pasan así. Y es algo muy importante y que me llamó la atención y es contextualización. Es muy importante la contextualización de dónde viene cada persona, cuál es su entorno y cuáles son los niveles de ayuda que necesita. Y yo creo que eso está muy latente en nuestra carrera y que te hace entender muchas cosas. Un sistema de evaluación es, yo creo que va un poquito más. Yo lo veo muy vinculado a algo que decías sobre los momentos de la evaluación, lo que es la coevaluación. Ha habido una experiencia de irlo aplicando y ahí se da cuenta, ahí uno se da cuenta que los estudiantes tienen una capacidad increíble de cualquier nivel. No solo de universidad, de colegio también, porque tienen criterios muy importantes que te pueden dar insumos para mejorar tu evaluación y que ellos también comprenden que el proceso de evaluación es bien complejo, que cuando hacen una coevaluación y tienen algunas rúbricas que tú les brindas, pero que ellos pueden tener algunas sugerencias, está abierto a algunas sugerencias, y que elaborar solamente una rúbrica se le vuelve complejo.
como mismo se hizo complejo para uno cuando lo empezó a hacer. Entonces, y que dar un criterio sobre el compañero lleva implícito muchas cosas, desde el respeto y cómo se lo dices, que bueno, si lo planteas, pero te das cuenta que ahí sale lo personal, cómo es cada uno a la hora de emitir el criterio, más allá de que hayan reglas para emitirlo, ¿no? De evitar mayúsculas y otras cosas. Y entonces yo creo una contradicción el proceso de evaluación. Lo único que va a ser contradictorio siempre, en cualquier momento, sociedad, así pasa el tiempo. Lo que hay que, sí tiene que ir cambiando, tiene que ser un proceso de retroalimentación de todos los puntos de vista y que siempre haya una devolución. Después que hay una nota, sea de una coevaluación, de una autoevaluación o de cualquier momento de la evaluación, porque para mí es enriquecedor y ver sobre todo no lo que yo pienso, sino los criterios que dan los estudiantes, que son súper interesantes, y ahí tú ves, lo ves en otra dimensión que no es hacer un examen, sino emitir un criterio sobre una evaluación determinada y cómo pudiera ser, ¿no? O cuando te dicen, a mí me cuesta esto, es un insumo que tú lo debes tener en cuenta para saber que esa es una de sus falencias. Y digo es una porque las falencias van apareciendo en la medida que el proceso va avanzando. Y puede aparecer una, pero después más adelante otra. Y es un proceso en la educación muy, muy importante. Y vuelvo a la primera palabra, y que tiene que estar contextualizado. Uh-huh. Quisiera solo comentar lo que platicó Daniel sobre la cuestión de la aptitud musical, ¿no? Que muchas veces cuando van los ingresos de los niños, etcétera, se busca un talento casi innato que muchas veces los niños no tuvieron la oportunidad de estudiar. Yo laboraba en una institución, la Universidad Federal de Ceará, que está más al noreste de Brasil, ahí en la playa. Y por política, cuando se fundó el curso, no se puso una prueba de aptitud previa al ingreso a la universidad, ¿no? Porque la parte noreste de Brasil, así como la norte, que es todo el Amazonas, es una parte con muchas dificultades y diferencias económicas y todo esto, ¿no? Entonces son partes pobres de Brasil. Y se debatió que poner una prueba de aptitud, que era un deseo inicial, porque pues siempre se hace, todas las carreras de música tienen una prueba de aptitud, pero ponerla sería como elitizar el curso, porque solo los que tenían acceso a la educación musical formal podrían ingresar al curso, ¿no? Esto genera muchos retos. Imagínense, yo como maestro de lenguaje agarraba gente que sí sabía mucha música y la gente que empezaba de cero. Pues era un retazo para mí, para todos los maestros, pero bueno. La idea ahí era democratizar el acceso, ¿no? Para que no se trabajara con esta idea de talento, de que es algo innato, o que no se trabajara con la idea de elitizar, que las carreras de música fuesen solo para los que pudiesen pagar estudios previos. Y lo que me preocupa, por ejemplo, en los programas que están de moda hoy, como La Voz y otros similares, American Idol, o no sé si ustedes tienen La Voz en Bolivia, pero en Brasil es algo muy grande, en México es algo gigantesco, en Argentina ya he visto que sí, en Colombia también, es que se valora el talento, ¿no? Este talento como si no hubiera esfuerzo ya sea de la persona, del niño o lo que sea, ¿no? Como si fuera algo que la persona nació y no hubo necesidad de trabajar esto
en las afueras. Entonces, el exigir lo que comentaba Daniel, un conocimiento musical previo para que el niño entre a lo que sería la iniciación musical es muy complicado, ¿no? Porque ahí estás poniendo una barrera compleja, una barrera que va a ser solucionada solo por los niños que tuvieron oportunidad de tener clases privadas o en algún proyecto social, o tienen su familia en el mundo de la música, y por ende esto pues elitiza el ingreso a una posible carrera musical o solamente un disfrute musical. No todos necesitamos ser músicos profesionales, ¿no? Más bien podemos nada más aprender música para disfrutar. Esto es una cosa muy interesante. Y lo que comentaba Eduardo, y es algo que sí vamos a reiterar siempre, es la parte del contexto, ¿no? Y el contexto no solo de aprendizajes previos. Esto es lo que torna a alguien más, un maestro más humano y, por decir, más educador. Un ejemplo, yo tuve muchos en esta otra institución que trabajé, que la gente tenía menos ganancias financieras, eran más pobres, en otras palabras. Yo nunca me voy a olvidar de un caso de un estudiante que aprobó en la... No teníamos la prueba de aptitud musical, pero había una prueba de ingreso a la universidad como un todo, ¿no? Con materias, una prueba con matemáticas, portugués, literatura, inglés y por ahí va, como creo que en muchos lugares hay. Pero ese estudiante logró ser aprobado y fue muy bien aprobado, o sea, era un chico muy, muy listo, pero venía de una familia muy, muy pobre. Entonces, sus papás, cuando tuvo que hacer y era de otra ciudad, entonces cuando se mudó para la ciudad de la universidad, sus papás agarraron todos los ahorros que tenían, y los ahorros eran como, qué sé yo, como $50, imagínense, para que el niño pudiera sobrevivir en este momento por un mes hasta que consiguiera un trabajo o algo así, ¿no? El niño, totalmente despistado, inocente, jovencito, llega en Sobral, que es la ciudad, y gasta los $50 que tenía en una renta de un cuarto en una pensión o algo así, en una casa para estudiantes. Y se gasta todo el dinero. Ok, se gastó todo el dinero, pero ¿cómo va a comer el niño? ¿Cómo va a bañarse? ¿Cómo? Por un mes no tenía dinero para nada. Entonces, ¿cómo podemos pensar que, no pensar en este contexto del niño que tiene sus problemas económicos, y cómo exigirle, por ejemplo, bueno, tienes que sacar las copias de este libro, si no, no vas a poder estudiar? ¿Cómo le voy a exigir que gaste $10 en copias si no tiene dinero para comer, ¿no? Entonces, el contexto va más allá del contexto musical. Tenemos que conocer también el contexto real de la vida del niño, porque es muy complicado. Ahora en la pandemia, pues todos hemos sabido, ¿no? Bueno, el niño tiene que tener conexión, tiene que tener su teléfono o la computadora para poder trabajar con nosotros. ¿Y si no tiene? O si el teléfono es solamente de su papá y tiene que venir toda la noche. Entonces, el contexto sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, no solo para la enseñanza, sino más bien y más importante para la evaluación, porque la evaluación es que va a dictaminar, si la utilizamos de manera controladora, que va a dictaminar si matamos el sueño de una persona o no. Es precisamente esto. No sé si alguien quiere comentar. Bueno, yo quizás contarles un poquito de mi experiencia como estudiante y también como eh, testigo en una institución donde estaba, donde, por ejemplo, la primera entrevista donde
iban los aspirantes a querer entrar. Era muy dura, ¿no? Yo estaba ahí por casualidad, pero de repente se le exigía ya leer una partitura cuando él era músico popular, como es nuestro medio, digamos, y obviamente él no podía, entonces de manera un poquito despectiva se le decía que no iba a poder ingresar si no sabía leer partituras, ¿no? Entonces, creo que eso del contexto tiene mucho que ver con esto. En Cochabamba, en nuestra ciudad, hay mucha actividad de música popular, hay muchos músicos populares que se dedican de lleno a eso, que trabajan con eso, y inclusive tienen muchísima más pasión a veces que otros tipos de músicos, digamos, de escuela. Entonces, creo que hay que abrir un poquito más las puertas. No sé si vale la reflexión también para la carrera de música de San Simón. Y también contarles un poquito, yo he tenido experiencias, por ejemplo, de evaluaciones castigo, ¿no? De que de repente el repertorio era muy difícil y de repente no podíamos tocar muy bien todo el repertorio por todas las dificultades, y era, no, examen, ¿no? Listo, el examen era ya no más, y era más, o sea, te daba miedo ir al examen, ¿no? Y otros, me ha pasado también que yo me he esforzado mucho en algunas materias, digamos, ¿no? Inclusive hacía un montón de materiales, por ejemplo, transcripciones, ¿no? Toco trompeta, entonces he tenido que hacer muchas transcripciones. En dirección orquestal, por ejemplo, he hecho muchas adaptaciones para la instrumentación del aula, pero nada de eso valía para el docente, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de evaluación, por ejemplo, estaba basada nada más en ciertos parámetros al momento de dirigir en el examen final, digamos, de la materia, pero realmente no valoraba un poco el proceso y todo el desempeño que uno hace, o todo lo que uno hace, digamos, para poder realmente desenvolverse de la mejor manera en la materia. Entonces, creo que, bueno, es una crítica a ese tipo de evaluación, y creo que eso no debería pasar en esta época, digamos, ¿no? Sí. Con Mira, nosotros no vamos a cambiar los otros, nosotros podemos nada más cambiar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, con que ya cambiemos nuestras posturas y nuestras actitudes, y pensando en una evaluación que de verdad aporte al estudiante y mejore la calidad educativa, esto ya después vamos a ver que la cosa sí mejora, ¿no? Me hiciste recordar de una situación con una amiga. Ella se estaba concursando para una plaza de maestra de solfeo en una universidad de México, ¿no? Y uno de los maestros que ya estaba ahí y era uno de los jueces del concurso, puede ser un tipo así muy molesto, un tipo muy molesto, con una actitud así de las peores que puedes imaginar. Y ahí les pusieron para cantar y impartir una clase sobre una temática de música tonal con un solfeo hiper, ultra, mega difícil, pero súper difícil, ¿no? Yo no tengo oído tonal, yo no tengo oído absoluto, mi oído es relativo, funciona muy bien en el mundo tonal, yo funciono razonablemente bien en el mundo modal, en el atonal tengo que pensar mucho, pero ahí funciono. Pero aún así era muy difícil. Entonces, ella trata de hacer su mejor, era la única concursante para una plaza. Sí se dice plaza también en Bolivia, perdón. Sí, ok. Era la única concursante y pues la reprobaron y dije, bueno, en México se dice la dejaron desierta la plaza, o sea que no hubo para que hiciera un nuevo concurso. Entonces mi amiga llega a los estudiantes, ¿no? Porque según este señor, este material era equivalente a la materia de solfeo 3 del tercer semestre de solfeo. Y ella llega a los estudiantes, oye, ¿esto es lo que ven ustedes en solfeo 3? Y ellos, no. En buen mexicano, no, hombre, no, güey, ¿cómo? Este está muy chingado. No, está cañón esto. No lo hacemos. Esto ni cuando llegamos a solfeo 6 lo hacemos, ¿no? O sea, el tipo puso un nivel muy arriba de lo que exigen, además de mentir que fue el nivel 3, ¿no? Pero puso un nivel muy arriba solo para que ella no fuera aprobada, ¿no? Para que después hiciera un nuevo concurso, ella ya se desanimó, no lo hizo,
y ahí pasó un cuate suyo, un amigo suyo, casual, era un amigo suyo que fue aprobado, casual, ¿no? Entonces, no, ¿cómo fue la palabrita que usaste, Manuel? Evaluación. Castigo. Evaluación castigo, sí, yo digo control, pero esta es la idea. Evaluación castigo, o sea, ¿para qué? Solo la castigaste y la dejaste traumada por esto. Precisamente porque no tienes la idea. Pero esta es nuestra labor de cambiarnos a nosotros mismos para ver que la evaluación sí no es algo malo y sí es necesaria. Perdón, una cosita más. Además, en esta evaluación castigo, uno condiciona tanto al estudiante que realmente llega con muchos nervios, llega con, no sé, con muchas cosas que afectan a uno en la interpretación, por ejemplo, ¿no? Por ahí uno no puede respirar bien, ya está temblando un poco del miedo, entonces creo que generar las condiciones también en el estudiante para que pueda desenvolverse de mejor manera en una evaluación, creo que es también labor del docente. Precisamente, y en el ejemplo que utilizaste de los músicos populares, los músicos populares tienen un oído precioso, mucho mejor que el mío muchas veces, o de los maestros que trabajan con esta parte de entrenamiento auditivo, porque basan toda su práctica en la audición, ¿no? Entonces, decir que no es músico, desechar por no ser músico, por no leer la partitura, y ahí utilizar la evaluación como este mecanismo, que en realidad no es evaluación, es una prueba nada más, como ese mecanismo perverso, pues no es ético, ya no se puede en este mundo humano, pero poco a poco vamos cambiando la mente de la gente. Listo, gracias. No, ustedes. Chicos, si no hay nada más de comentarios. Bueno, entonces nos despedimos en este momento. Les recuerdo Irina, por favor. Sí, solo quería hacer un recuerdo de mi propia experiencia acerca de la última frase de su discurso sobre su amiga a quien le han dicho una vez que mejor no tocar algo así, ¿no? Entonces yo en mi trayectoria de estudios, mi primera educación era de artes plásticas, entonces, y varias veces mis docentes en mi trayectoria decían, a ver señorita, usted puede no pintar, y yo, bueno, y yo estaba tan preparada que no podía decir nada porque a mí me parecía que el docente siempre tenía razón. Pues lo único que puedo decir es que nunca he arruinado mi mundo, ¿no? He dejado pintar por un plazo de tiempo, pero después he vuelto y, bueno, tal vez ellos también tenían la razón, tenía que dedicarme a algo otro y mejorar mis pinturas. Tal vez. Entonces, para mí no es tanto cruel, eso yo quería decir. Ok, pero también tiene que ver la manera como se dice, ¿no? La manera como se enfoca. Obviamente. Y yo creo también que hay cosas que no podemos matar las ganas y la voluntad de alguien con base en un comentario muy aparte, ¿no? Porque también hay que ver que los comentarios tienen sesgo, ¿no? Les doy un ejemplo de cómo puede funcionar el sesgo con base en una evaluación. Y ahí ya te doy la palabra, Marcelo. Recientemente he enviado un artículo para publicación en una revista de España. Hicieron un dictamen, ok, yo hice todos los cambios. El proceso de un artículo científico siempre pasa por esto, ¿no? Te regresan una evaluación, un dictamen, ahí haces los cambios, les vuelve a enviar el artículo con todos los cambios, indicando los cambios, etc. Uno de los cambios que hicieron fue, el artículo no está en el idioma español, bueno, no está en un español nativo, ¿no? Se nota que el autor es extranjero. Ok, yo no soy nativo, obvio, yo tengo acento. Mi escritura además es, en español es chilanga, mexicana. Ok, muy bien. Pedí a una amiga que me revisara, ella organizó todo el manuscrito, hizo toda la parte
del español no tenía muchos cambios, en realidad era como 6 cositas y ya. Y ahí me regresan otra vez el artículo. Ay, es que no has revisado el español del artículo. Bueno, ni usan la expresión español, es castellano, porque ellos ven que son españoles, entonces dicen castellano. No has revisado el castellano, hay que revisarlo. ¿Por qué utilizas términos que no son términos neutrales, el castellano? Ahí ya me fastidié, ya me enfadé y dije, ¿sabes qué? No voy a publicar en esta revista. Y les respondí, mira, es que en realidad este artículo ha sido revisado por una persona académica, nativa, hispánica, mexicana, etcétera, etcétera. Pero es que por esto, precisamente por esto, hay palabritas que no son neutrales, que son... o sea, están utilizando la evaluación para decir que el español de España es más importante que los otros españoles. Es un uso incorrecto, ¿no? Y la manera como lo dijeron, además. Entonces, utilizaron de un dictamen, de una evaluación, para imponer su manera de ver el mundo, ¿no? Y es la misma manera como pasó con esta mi amiga, esta maestra, y a lo mejor con Irina también, ¿no? La manera, la visión que tenía de música esta maestra era una, y se impuso esta visión de música sobre mi amiga. Y la visión que tenían de artes visuales, artes plásticas, se impuso sobre la visión de artes visuales de Irina. Pero ahí son contextos, ¿no? Y entran las subjetividades. Pero lo único que creo que, y vuelvo a repetir, es no utilizar la evaluación con esta finalidad de control, ¿no? Pero bueno. Marcelo, ya después Paola y Miguel Ángel. Bueno, primero, Leonardo, mil gracias por la clase, ha estado fantástica. Me gusta mucho cuando se habla de las evaluaciones como herramientas para poder identificar errores, para poder superarlos, y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si de repente un docente está utilizando esta evaluación para identificar ciertos elementos que se deben mejorar y para además estimular al estudiante para que pueda crecer, es fantástico, ¿no? Pero cuando ya de repente nos quedamos en el error, como una falla, una carencia, y lo desechamos, ahí es donde hay un problema, ¿no? Porque ya le quitamos la posibilidad de poder crecer. Yo mucho he estado pensando, por ejemplo, en los exámenes de ingreso al programa, y de repente a veces caemos en eso, ¿no? De no tomar en cuenta el contexto en el que vivimos. De repente en Bolivia no hay muchos conservatorios, muchas escuelas de música. En el sistema público de la escuela no hay un nivel musical muy grande, ¿no? Sin embargo, en nuestras evaluaciones exigimos un nivel que nadie les ha ofrecido nunca, ¿no? A menos que sean instituciones privadas, colegios especiales, ¿no? Y una institución pública está con ciertos requisitos que tal vez salen del contexto, ¿no? Y yo entiendo esta idea de que de repente es más fácil poder trabajar con estudiantes que son brillantes o que ya tienen el talento, que tienen todas las cosas, pero en realidad a mí me parece que las evaluaciones estas solo deberían servir para ver cuál va a ser nuestro trabajo como docente, dónde tenemos que empezar, cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Y de esa forma ya ver de llevarlos al nivel que nosotros querramos, al máximo que los estudiantes quieran, pero es importante ese contexto y ver que los errores, las falencias, son simplemente un punto de inicio, no son, eso no se queda, ¿no? Y cerrarle las puertas, por ejemplo, es bastante complicado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante todo lo que hemos hablado y gracias por este debate también. No, cerraste muy, muy bien. De hecho, creo que ya terminamos todo el diplomado, el quinto módulo. Marcelo lo cerró muy bien, ¿no es cierto? Pero dijiste algo muy interesante que me hizo pensar y me recordé
de un maestro que conocí, que cuando empezaba, era maestro de solfeo y entrenamiento auditivo también. Cuando empezaba sus clases, la primera cosa que hacía era una dicha evaluación diagnóstica, ¿no? Pero esta de estas evaluaciones era una evaluación diagnóstica en donde seleccionaba, él tenía oído absoluto, entonces seleccionaba a los estudiantes con oído absoluto y seleccionaba a los estudiantes con alto desarrollo musical. Los otros, pues les invitaba a cambiarse de grupo, a ir con otro maestro de la disciplina, de la materia. Les invitaba. Entonces, estabas hablando de la evaluación diagnóstica, ¿no? Que creo que es muy importante, pues todos los momentos también. Hay algunos autores que dicen que la evaluación formativa nada más es que es la diagnóstica hecha varias veces, pero también se puede utilizar la diagnóstica para hacer un diagnóstico y utilizarla de manera cruel, ¿no? Entonces, los alumnos despistados que llegaban y como que no conocían a este señor, pues finalmente llegaban, ay, mira, la primera evaluación que hace es esto, la materia va a ser un horror. No, en realidad la materia era muy mal impartida, porque el maestro no impartía las clases, nada más, pues trataba de hacer entrenamiento auditivo con los alumnos que ya tenían el absoluto. Punto. ¿No? Es lo que dijiste tú. Estás seleccionando, entonces se te hace más fácil la tarea docente. La tarea docente en realidad es meterse a más desafíos y más retos de que seleccionar los mejores alumnos. O sea, el reto, ser maestro, ser educador es hacer con que tu alumno con más deficiencias, con más debilidades, con más dificultades pueda crecer y desarrollarse. Esto es ser educador. Todo el resto es, pues, estás ahí estás trabajando, pero no eres educador, ¿no? Entonces, sí, me hiciste recordar este cuento de este señor. Yo creo que Paola había alzado la mano, o fue solo un error de dedo. Bueno, entonces si ya no tenemos comentarios o dudas, les agradezco muchísimo la participación. Les invito y les recuerdo para checar el Moodle allá, ¿no? Si necesitan de alguna cosa, si tienen alguna sugerencia, por favor, porque yo estoy llegando así. En Brasil se dice caer del globo, así directamente. Tenemos esta tarea muy chiquita allá en el Moodle. Así es, muy sencilla. La idea es que traten de reflexionar sobre la cuestión. Yo voy a poner estas grabaciones en mi YouTube como no listado. Entonces ahí les envío los enlaces que directamente con los enlaces ustedes pueden acceder. Y ya también pego los enlaces directamente en el Moodle para que todos puedan checarlo. ¿Ok? Por favor, si tienen dudas, contáctanos. Muchas gracias, Leo. Gracias. Voy a detener la grabación. Gracias. Muchas gracias a todos, un gusto conocerles. Y Muchas por favor, Muchas gracias. vamos a seguir.